Hola, amigo. Ahora sí, le escucho perfectamente, pues. ¿Cómo estás tú? Bien, pues qué agrado poder saludarte. Sí, siempre, Sí, siempre es igual. bueno poder escucharte y poder ver que estás contenta, que estás alegre. Eso me gusta, me gusta. Sí, viste, uno trata, ¿ah? Uno Todos, trata, todos si todos tratamos. tratamos, sí, lógico. Hay que superar la idiotez, es difícil a veces. Pero sí, si tú para hablar, de hecho, de eso, pusimos en el GC, ahí dice, ¿los chilenos estamos más graves o es un mito? ¿Qué crees tú? Yo creo, según las encuestas, en marzo se hace una encuesta a nivel mundial con respecto a la felicidad en el mundo y Chile en Latinoamérica ocupa el cuarto lugar con un 79% de los chilenos que han dicho que son felices, fíjate tú. Oye, Y igual sí, hartos. en comparación hace 2 años atrás, antes de la pandemia, donde solamente era el 49%. Chuta. Ya, entonces, pero yo creo, fíjate, a mí me pasa como que no lo veo reflejado en la vida real. A mí me pasa lo mismo, yo no sé si la encuesta la hizo CADEM, no sé. Claro, claro, como que no se refleja. Porque yo veo igual como que la gente anda bueno, andan más, obviamente, de más mal humor, quizás con mucho problema, problemado el país, ha problemado todo lo que vemos en la televisión o en las redes. Estamos como rodeados de negatividad también en algún punto y hay como que encontrar la conexión como con otras cosas, la naturaleza, ¿cierto? Como para poder volver a reír o con tu familia, pero esas cosas como que en algún punto las hemos dejado un poco de lado y nos vamos más serios por la vida. Sí, bueno, el entorno, el afán diario, también las Mm, preocupaciones han hecho que podamos ser personas que reímos mucho menos. Las estadísticas dicen que los niños ríen mucho más que los adultos. Yo siempre lo he comentado en mis talleres de risoterapia, donde le digo a la gente que nosotros nos reímos con suerte 10 o 20 veces al día y los niños en su inocencia, en sus juegos, se ríen más de 200 veces diarias. Por eso yo sí. siempre invito a la gente que podamos ser como niños de alguna manera Mm. y si bien los afanes, las preocupaciones nos han querido de alguna manera hurtar la capacidad de sonreír, creo que está en nosotros también poder pensar en que la vida nos da una oportunidad diaria, ¿verdad? De poder abrir nuestros ojos en la mañana, de poder sentirnos que estamos vivos. Siempre hay alguien que está peor que uno. Es Eso verdad, lamentablemente es así. es Y verdad. nosotros, Mm. claro, tenemos que ser agradecidos, Carlita, porque yo creo que después de la pandemia eh, pudimos ver muchas realidades, muchas historias que hoy nos permiten poder reflexionar un poco, porque yo puedo decir personalmente que yo de la pandemia no salí igual que entré. Mm. Eh, entré, entré con talla S y salí con XL. Ya, sí. ¿Qué, man- qué manera de comer en pandemia? Hoy sí, terrible. Oye, pero de todas maneras, igual nos interesaría escuchar el tema de tu risoterapia. Lo encuentro una cosa bien, es súper sano y hace muy bien. ¿Cómo haces esos talleres y de qué se tratan? Mira, en virtud de lo que estamos conversando, yo creo que los chilenos somos buenos para la talla, los chilenos somos buenos para reírnos, siempre se cae la señora, nos reímos primero, después la ayudamos, en fin, y a todos le andamos sacando talla, po. Entonces, Sí. esa idiosincrasia del chileno, eso que es típico, característico nuestro, se ha ido perdiendo precisamente por lo que hemos estado conversando, que tiene que ver con el afán diario, el Mm, buscar solucionar problemas que tienen que ver con el trabajo, eh, bueno, la misma televisión, ¿verdad? Las redes sociales, sí, en fin, con tanta sí. información, Mm. el negativismo, escuchamos a diario muchas informaciones que nos hacen perder un poquito el optimismo, o sea, es Claro, cosa de ver los noticieros, sí, Carlita, ¿verdad? O sea, sí. no hay espacio donde se les dé oportunidad a noticias que nos den ánimo. O sea, hay Claro, claro. violaciones, robos, portonazo, hurto, y después al final la conductora dice, buenas noches, que descanse. ¿Cómo voy a descansar si no? Buenas noches, que descanse, claro. Bueno, ojalá pueda descansar. No, sí, pero mira, igualmente es increíble cuando uno se empieza a dar cuenta del estado en el que está. Es decir, tú te miras y decís, ¿cuántas veces me reí hoy? Por ejemplo.
¿cachai? Entonces va Sí. a hacer a ver cuántas veces realmente yo estoy contento. Porque igual independiente, porque si no, de verdad tendríamos que todos, chao, o sea, despedirnos, porque lo que estamos viviendo es súper complejo, ¿cierto? En todo sentido, y Sí, a todos nos ha afectado de una u otra manera, ¿cierto? A todos. sí, No hay nadie que no por se haya supuesto. sentido tocado. Entonces, independiente de eso, es un tema de una decisión que uno debiese tomar como, bueno, yo me voy a tomar las Justamente. cosas con otra energía, pero ese proceso obviamente cuesta, pero también es bueno cuando uno se da cuenta, lo que te decía al principio, cuando uno se da cuenta que no se está riendo, hacer el ejercicio de empezar desde afuera hacia adentro y uno termina riéndose solo, porque al hacer la sonrisa ya te empiezas a reír y hace muy Sí. bien, es muy sano, es impresionante Sí, lo bueno, bien que hace. el elenco en general del Happening y con el gran Jorge Pedrero, él siempre decía, o sea, ríe, ¿verdad? Aunque todos estén tristes. Entonces, es en base a eso, Sí, pues. en los talleres de risoterapia que nosotros tenemos generalmente para los adultos mayores, a través de municipalidades, a través de Sí. empresas o instituciones, o lo que hacemos nosotros es poder decirle a la gente que ejercitemos esto tan bonito que somos los únicos en el mundo que tenemos esta capacidad de sonreír, que Mm. tenemos conciencia de que reímos, de Sí, partida. sí. Y son tantos los beneficios que tiene una buena sonrisa, una buena carcajada, que lo estamos desperdiciando. Sí. Si en la mañana nos levantamos, abrimos nuestros ojos y lo primero que hacemos es ver las redes sociales o ver noticias, nos vamos a alimentar de muchas cosas que nos van a contaminar para que el resto del día podamos andar preocupados, cabizbajos, pero si nos despertamos en la mañana y apenas tenemos conciencia, reímos y somos agradecidos, que es un muy buen ejercicio que tenemos que hacer diariamente. Gracias Sí. porque puedo abrir mis ojos, darse 3 segundos, respirar, exhalar y decir gracias porque respiro, gracias porque puedo ver a mi familia, porque puedo mirar, porque puedo palpar. En el agradecimiento hay... a ver, en el agradecimiento tenemos la capacidad, con el agradecimiento podemos ser personas felices, empezar a ser felices. Sí. Tenemos mucho más de lo que pedimos muchas veces y anhelamos. Hay personas que lo están pasando muy mal y nosotros debemos ser agradecidos por eso. Y también tiene que ver mucho con la empatía, de cómo yo me conecto con el otro, sabiendo que a lo mejor el otro puede simplemente, a lo mejor, tener más problemas que uno, ¿verdad? Nos hemos Sí, vuelto muy empáticos. Vamos por la claro, calle, claro. cabizbajo, nos saludamos. Bueno, es peligroso saludar hoy en día en la calle porque podemos ser acusados hasta de acoso, ¿verdad? No, Entonces, pues, claro, pero también ahí, claro, con lo mismo que tú dices de la empatía, que también tiene que ver un poco con que nos hemos vuelto mucho más egoístas, po. Mucho claro, eso es. más, Mira, hay un claro, ejercicio que vi una vez en un video, lo subieron de una persona que iba en el metro ¿ya? y va viendo el celular y se empieza a reír, solamente por reír. Se empieza a reír, a reír, a reír, y la gente lo queda mirando y se ríe Sí lo muy vi, fuerte. sí lo Y, vi. y se empieza a contagiar la gente y se empiezan Sí. a reír todos, finalmente están todos riéndose arriba del metro. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer en los talleres, porque aparte de que la risa tiene muchos beneficios, muchísimos beneficios y es gratis. Es Sí, gratis, entonces muchas veces hoy día la gente anda problemada y recurre a otros tipos de cosas donde tiene que pagar y a veces muy caro para darle sí. tratamiento, para tomarse medicamentos, para poder salir del estrés, de la depresión, cuando la sonrisa tiene un poder sanador muy grande, muy Mm, grande. Yo en los talleres, hicimos talleres de risoterapia con adultos mayores en la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. 5 días estuvimos con más de 200 personas y los primeros 4 días fueron para los adultos mayores. Y los adultos mayores, de verdad que yo aprendí mucho de ellos porque al final terminaron algunos abuelitos hasta pololeando, fíjate. ¡ay, qué muy maravilloso me parece! Sí, po, y se rieron mucho, entonces, y se sentían muy bien físicamente. De hecho, bueno, yo hago de vez en cuando también un ejercicio. Me voy a veces a las salas de urgencia de algunos hospitales, en algunas ocasiones, y veo mucha gente triste, enferma. Entonces, la gente que me reconoce se empieza a sacar fotos, le empiezo a tirar la talla, ¿verdad? Y Sí. nos reímos mucho, y mucha gente después se va. Dice, ¿por qué se va? No, porque ya me siento mejor. Entonces, ese es el poder que tiene la sonrisa y lo estamos despreciando, lo estamos Mm. tomando muy poca consideración. Sí, absolutamente. Oye, de hecho, no sé si quieres conversar un poco, tú eres muy cuidadoso de todo lo que dices y no eres una persona que habla mal de nadie, pero sabes que me ha llamado la atención algo que de hecho lo había estado viendo con el tema de Claudio Reyes,
porque es llamativo ver que los propios humoristas se estén poniendo o sea, hasta los humoristas se están matando entre ellos, sí. Dios mío, ¿qué está pasando? De verdad he visto como discusiones entre ellos, que como que están apareciendo en programas de YouTube y se están diciendo cosas que de verdad antiguamente eso como que siento, quizás pasaba pero no se veía, ahora sí todo se cuenta, se dice, no sé. Sí, claro, se sabe, sí. Claro, pero como que llama la atención también eso. Sí, bueno, a Claudio no lo conozco tan personalmente como para poder emitir un juicio, claro. Un juicio a él, en realidad. No entiendo por qué a lo mejor puede haber tenido las actitudes que tiene. La verdad es que yo solamente me he enterado por lo que han dicho en las redes sociales. Sí. Pero sí soy también muy cercano, muy amigo a Jajá, sí. Jajá Calderón. Y yo creo que ahí es donde entra a jugar lo que acabamos de mencionar, que tiene que ver con la empatía, porque cuando aprendemos a aceptarnos, en primer lugar, nosotros mismos, y nos empezamos a reír de nosotros mismos, vamos a tener la capacidad de reírnos de los demás. Y cuando empezamos a comprender a los demás y nos damos el tiempo, ¿verdad?, para entender a veces a los demás, sabemos que en un grupo como nosotros, ¿verdad?, que a veces nos juntamos, nos reunimos o conversamos, ya conozco cómo es el otro, pues en realidad yo ya sé cómo es, y ahí es donde entra la tolerancia, el respeto mutuo, y creo que nosotros tenemos una gran responsabilidad como humoristas. Nosotros yo me siento con una gran responsabilidad de poder ser reflejo de lo que optamos como opción de vida, crear sonrisas, de ser creadores de alegría, creadores de sonrisas. Y por eso creo que cada uno tiene que hacerse un autoanálisis y decir en qué estoy mal, qué es lo que me está afectando para que yo pueda estar tan grave. Sí, y ahora, y sabes que también hay porque tiene que ver un poco con lo político, lo que pasó ahí, como de opiniones distintas frente a lo que uno piensa políticamente. O sea, entonces en ese sentido, si uno entra ahí, no específicamente en ellos dos, ¿no?, sino que en esa situación que nos está como polarizando. Yo no sé si a ti te parece, pero hay yo veo también, y uno también lo siente, porque uno también lo vive, al estar todos los días comunicando, ¿cierto?, la actualidad, uno tiene que estar muy conectado con lo que está pasando en la política, por ejemplo. Entonces, sí, claro, como que todos los días también uno toma una bandera, ¿cierto? O tú eres de un lado o de otro por tus ideales o por lo que sea. Entonces, también como que te pone esta situación que está pasando política, te pone también en contra de otros. No sé si se entiende lo que te quiero decir. Sí, entonces uno anda como todo el día enojada con los que aparecen en la tele y dice, pero ¿hasta cuándo esto? Y del otro lado, lo mismo. Entonces como que él no te está invitando, la situación que estamos viviendo hoy día, es muy polarizadora. O sea, de verdad nos invita a separarnos, a dividirnos, porque finalmente tampoco encontramos una solución en el día a día a ese tipo de cosas que son tan importantes como todo lo que tiene que ver con los derechos sociales, lo que quisiéramos todos para cada uno de todos los chilenos, etcétera. Y ver estas discusiones y tener que ponerte en algún punto, de algún lado, también yo creo que a todos nos pone en una trinchera, no sé si se entiende. Sí, claro, lo entiendo perfectamente. Yo personalmente tengo mis principios, ¿verdad?, que tienen que ver con cierta postura, pero cuando se trata de humor, cuando se trata de poder ser felices, creo que eso la verdad es que no cuenta. Para mí la política son como las pantuflas viejas que uno tiene en la casa. O sea, para mí me da lo mismo la izquierda que la derecha. Sí, pues, o sea, obvio. Tú te las ponís nomás, pues, te las ponís, la usáis nomás, pues. Pero lamentablemente yo creo que si, a ver, en el nivel de autoridad que tienen las personas, yo creo que así como me acuerdo de la película El Hombre Araña, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo creo que si las personas que están en un nivel de gobierno, ¿verdad?, deberían de alguna manera ser más empáticos en ese aspecto, porque uno ve a veces reuniones del Congreso o no sé, reuniones donde se junten todos y se reúnen todos, más parece una lucha libre, ¿verdad?, de opiniones, que tiene que ver con que mi opinión tiene que ser impuesta por sobre lo que tú puedas pensar. Y en ese aspecto creo que hemos sido egoístas, como dices tú,
y la verdad es que no debería ser así. Si hay una posibilidad de poder arreglar algo en este país, yo creo y espero, no sé, a lo mejor un día ver a todos los que gobiernan este país juntos, no sé, y riéndose y que no se hable de política. Yo no sé cómo será fuera de eso, si hay camaradería, si se juntarán, la verdad es que lo veo muy difícil. Yo creo Sí, que el humor pasa mucho más allá, el humor va mucho más allá de eso, de un color político, de una banderación. Yo fui, y lo voy a contar acá públicamente, yo fui al cierre de la campaña del rechazo. ya, Me pagaron para ir. Y me ya, pagaron, creo yo, que muy bien. ya, Nunca mencioné que votaran por esa opción, la verdad nunca. Yo fui, hice una rutina de 10-15 minutos, que fue el momento que me dieron, y pude trabajar. Y sin ningún tipo de problema, lo hice y tomé la decisión. Y lamentablemente eso trajo como consecuencia que ciertos sectores de la oposición hoy no contaran con mi servicio en algunos sí. trabajos que había hecho durante muchos años y que venía haciendo durante muchos años. Mm. Simplemente porque fui a hacer reír y a decirle a la gente que es necesario que hoy en día podamos no ser tan no ser tan complejo, no ser tan a veces extremista en ciertos puntos y que la vida es mucho más corta de lo que creemos y hay que Sí. vivirla con alegría, hay que vivirla con paz, con tranquilidad y eso parte creo también fundamentalmente de quienes también nos gobiernan, pero principalmente también de nuestros hogares, de la convivencia que tenemos a diario con nuestros padres, con nuestros hijos. Yo creo que el hogar es una fuente enriquecedora de esto tan preciado que es poder ser feliz. La felicidad creo que la buscamos muchas veces en lugares equivocados y eso hace que podamos tener muchas veces y no poder llenar ese vacío que tan esquivo se hace muchas veces, la búsqueda de la felicidad. Sí, Eh, sí, sí. sí, sí. Oye, Sipsup, quería saber también, para que le cuentes a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿en qué estás en estos momentos? Aparte de tu risoterapia, me imagino que estás haciendo tus shows, todas tus cosas. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, he aprendido mucho y bueno, en la octava región ahora hace un poquito frío en las mañanas, en las tardes, gracias a Dios también hemos tenido a lo mejor algunos días de lluvia, hemos tenido, pero gracias a Dios porque vivimos un verano que fue muy complicado con todo lo que tiene que ver con los incendios. Entonces en el verano tenía, no mucho, tenía algunos eventos que lamentablemente tuvieron que bajarse, se tuvieron que postergar, no se hicieron. Y que hicimos muchos eventos también, algunos eventos que tienen que ver con solidario, fuimos a algunos lugares. El circo de Pastelito y Tachuelas Chico está acá en Concepción a partir ¿Ya? del mes de enero. ¿Ya? Se queda todo el mes de abril y la primera semana de mayo. Y con Agustín somos amigos hace muchos años. Entonces, ¿Ya? cuando él sabe que va a venir a Concepción, me dice, Sipsum, necesito invitarte, quiero que tú sos de la región, tú eres de allá, quiero que tú vengas y estés con nosotros. ¿Qué tengo que hacer? No, nada, tu presencia es importante, la gente te quiere, inventamos algo allá. Entonces, estoy trabajando en el circo de Pastelito con una intervención muy pequeñita al principio de la función, pero no deja de ser menos importante. Y estoy en eso todos los días. O sea, hay ¿Ya? función de lunes a viernes y los sábados 2 funciones diarias. Y en eso estoy ahora compatibilizando mis talleres de risoterapia con algunas instituciones, organizaciones para adultos mayores y que son muy, muy entretenidas. De verdad que yo también me lleno mucho de eso. Y estoy haciendo stand-up motivacional para los docentes, para los profesores, para los colegios. Ellos también se han visto muy afectados y creo que hay en ellos una gran responsabilidad de cómo enfrentan la vida de la docencia en las aulas, con los niños, con los apoderados, porque ahí hay un sistema de violencia que también se ha ido un poquito escapando de las manos Sí, y los profesores sí, han sido muy afectados en eso. Y yo sí. voy y hago una terapia de risa, hablamos un poquito acerca de la importancia de sonreír, de vivir la vida de manera diferente. Cuento mi experiencia de niño. Yo pude haber sido profesor, me alcanzó el puntaje en la prueba de aptitud Sí, para para ser el partido, profesor. obvio. Y me pongo en el lugar de ellos y les cuento cómo hubiese sido yo como profesor y la verdad es que nos reímos muchísimo. Qué bien, qué bueno el aporte que estás haciendo también, Ricardo, desde el lado del humor. Y tenemos en el panel a un gran amigo tuyo. Lo acabamos de Sí. sumar. Aquí está nuestro querido Jaja Calderón. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás, estás, Jaja? Carlita? Hola, Ricardo, ¿cómo andas?
Querido amigo, Gusto aquí estoy, saludarte. pues. Sí, Feliz de poder verte y saber también que has estado haciendo muchas cosas ahí en tu querido sí, Curicó. te estaba escuchando y yo creo que esto de la risa, sí, claro, pero también hay un tema no menor que el pensar de que yo siempre tengo que estar contento. Creo que aquí parte cuando muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿cómo estáis? Bien, gracias. Nadie entra en el detalle. Porque a mí me parece que la risa sí, como terapia, perfecto, pero no podemos instalar la risa si primero no sanamos ciertas cosas. Yo creo que por ahí también pasa, y por eso es que hoy día la salud mental está como está, porque no están los profesionales, ¿no es cierto?, adecuados para hacer ese proceso. Sí. Entonces, porque yo siempre me acuerdo de una tía que tengo en Litueche, que tía Marta, le digo, hola, ¿cómo estás? Bien, me dice, porque si digo que está mal voy a terminar llorando. Entonces, es Sí, verdad. es que una manera claro, de evitar... De evitar entrar en tema, de evitar sí. en tema, o Sí. sea, de verdad, y lo digo porque a propósito de que ustedes de forma tangencial tocaron el tema que me pasó con el señor Reyes, finalmente mucha gente incluso yo estuve yendo a doctor, estoy yendo a doctor y me dijo, mira, en lo posible trata de los primeros días no contestar el teléfono, Claro, sí, porque sí. si tú me preguntabas cómo estáis, yo ya te miraba llorando. Sí. Y entonces, ¿cómo? No, sí, bien. No, pues no puedo decir que estoy bien si de verdad no estoy bien. Y más allá, te digo, o sea, una vez que me pasa, tú sabes cómo funciona la televisión, me llamaron de programas, Claro, pagado, todo el para que asunto, fuera y porque todo. finalmente la televisión también quiere sacar su tajada, también quiere capitalizar a partir del dolor. Y yo sentía que claro, el dinero el dinero yo no lo podía colocar en primera instancia frente a lo que yo estaba viviendo. Sí. Y ese proceso lo tenía que vivir yo solo. O sea, Sí. los primeros días yo ahora estoy mucho mejor, ahora me puedo enfrentar, pero los primeros días no. Entonces, claro, la risa, una actitud positiva, perfecto, yo voy a tener esa actitud positiva, pero muchas veces también requiere de un proceso en la cual no tan solo está en uno, sino él requiere la presencia de un profesional que te lleve, ¿no es cierto?, a tener esas herramientas que te van a permitir mejorarte. Entonces, no siempre solo está en la autoayuda. No sé si me Total, entiendes. no, te entiendo absolutamente, Sí. Jaja. Lo que pasa es que, claro, primero me gustaría un poco contextualizar, porque la gente que nos está viendo no entiende mucho, si es que tú quieres un poco de la situación que pasó para entender un poco por qué estamos hablando de eso. Tuviste un problema con Claudio. Yo no tuve problemas No, con... él sí, No, en realidad... claro, todo me dice, ¿tuviste problemas con Claudio? No, Claudio tiene problemas con él mismo. Claro, sí, pues. Sí, Es porque una está enojado. forma. Es que lo que pasa es que Claudio hace un rato, y yo le tengo mucho cariño, está, y por lo que he visto de sus declaraciones, de lo que ha dicho con diferentes personajes de la televisión, etcétera, como muy agresivo y como que no lo reconozco, no entiendo qué le pasa. Entonces, evidentemente, algo le pasa a él, obvio, con él. Pero claro, ha estado involucrado en varias Sí, situaciones. claro, lo que pasa es que nunca he llegado a los golpes como llegó en este caso. Exactamente, como llegó en este caso. Claro, Sí. entonces ahí hay un tema que sin duda alguna los que estaban en esa reunión a todos los descolocó y particularmente a mí, porque fue una actitud matonesca, de sorpresa y todo eso. Y por último, cuando tú te equivocas, hay un proceso de decir, oye, sí la embarré y al otro día esperáis que te llamen o esperáis un WhatsApp como una forma Sí. de irvanar. Sí. Como que ya la cagué, realmente sí. Literalmente. A veces pasa, claro, uno puede, sí. Pero al contrario de eso, sintió, Aumentó. claro, que poco me había pegado. Entonces, cuando tú escuchas eso, bueno, No hay que hacer ahí. no hay nada que hacer. Entonces, Sí. este es un asunto que tampoco puedo hablar mucho, que está en fiscalía. Sí. ¿No es cierto? Que aquí hay dos caminos, hay un camino penal y el camino civil. El camino penal, de alguna forma, se deja de lado porque cuando contratan lesiones son lesiones menores que se van. Sí. Que se van de ahí, pero en algún lado quedan refugiadas. Y ahí viene todo un proceso de especialistas que van a tener que ver eso. Entonces, claro, yo tampoco quise aceptar, Carlita, el ir el día lunes o martes a un programa porque sentía que a partir de ahí sí estaba, entre comillas, farandulizando algo que me había Claro, que te había afectado, me además, había afectado mucho. y súper con alguien que tú aparte quieres, o sea, no es... Yo trabajé claro. con él en el Happening con Ja, Sí. hacía 2 meses habíamos hecho un evento entero juntos y todo el asunto, entonces me cuesta entender, ya hasta el día de hoy,
incluso por ahí lo dije, si el Papa fue capaz de darle la mano y hablar con Aliaga cuando atentó contra él, ¿no es cierto? Y saber qué había pasado con... Yo tampoco no tendría por qué juzgarlo. Tal vez el tribunal, yo quedaría contento con que dijera, bueno, a ver, veamos, el tribunal dictaminará que lo vea un especialista y saber en qué condición está él. Sí. ¿Me entiendes tú? Porque es raro. Claro. Sí, es No es mi afán, sí, disculpa, no es mi afán pensar de que voy a sacarle el gran billete aquí. No está a mí, porque de verdad a mí de repente muchas veces me cuestiono dónde estuvo tanto el daño que yo hice, porque yo tiré un chiste a propósito de... Sí, pues sí, por eso yo le comentaba, claro, que lo estábamos hablando con Sub, que tenía que ver también con como posturas políticas y que en el fondo por eso se detona un golpe, o sea, que te peguen. Y el chiste era ese de que andaban buscando una moneda de 500 pesos que estaban pagando como 200 lucas por un error que tenía en la moneda. Y yo dije, eso demuestra que 200 lucas, o sea, los errores se pagan caro en la moneda. Claro. Y todo, y yo lo veo... O sea, por favor. Pero por favor. Pero claro, nada. Y yo lo veo y veo que pensé que iba al baño, pues se para de la mesa y sobre la misma hace un giro y fue matonesco su actitud, todo el asunto. Entonces, pero claro, yo a medida que ha ido pasando el tiempo he tenido mis propios procesos en términos de entender que soy yo que me tengo que mejorar primero no pensando que él tiene que mejorarse. Es responsabilidad de él, de qué manera se va a mejorar, si es que él acepta, porque a lo mejor tiene tan naturalizado el nivel de violencia que él lo siente que es parte de su vida, entonces tampoco va a poder, de momento que el hijo le saca el piso, ¿no es cierto? Y dice, menos mal que me alejé de mi padre, ¿no es cierto?, por la forma de actuar. Entonces, claro, en el tiempo hay una actitud que él ha ido validando, pero yo no lo quiero juzgar, no soy yo para juzgarlo. Pero yo en este momento estoy en mi proceso de sanación y él verá lo suyo. Y los tribunales o la fiscalía verá qué puede hacer con él. Insisto, no es mi afán de lucrar en algo que me causó tanto dolor, sino que lo dictamine la vía civil, qué es lo que hay que hacer. Igual hay gastos asociados, no tan solo emocional, sino que también de costos. Pero finalmente por los años que lo conozco y porque éramos un grupo que nos juntábamos a jugar a la pelota y el día jueves... Claro, hacen el tercer tiempo y un tercer tiempo más encima con tecito y galletita, porque ni siquiera había alcohol en el lugar, como para decir, pucha, se calentó porque estábamos, perdón la palabra, pero estábamos todos ahí tomando, uno se puede pasar. Y a mí una de las cosas que la gente se impresiona es que yo no haya reaccionado. Porque perfectamente cuando él vuelve a su asiento, yo, no sé, le tiro un vaso, una taza, o le pego una patada. Entonces ya, incluso en Carabineros me dijeron eso habría pasado por riña. Y entonces habría sido una riña entre comediantes y seríamos en este momento el hazmerreír de todo el mundo. En cambio yo guardé silencio. Mi mejor vocería fue mi actitud. Mi mejor vocería fue mi integridad. De no haberle contestado a él, no haberle contestado... Como te decía, tuve que apagar el teléfono porque todos querían de primera fuente qué es lo que había sucedido. Yo encontraba que no estaba en condiciones de hablar un poco de eso. Una, por decisión mía y por decisión de la autora que me vio. Y otra porque claro, emocionalmente no estaba en condiciones de hacerlo. Y hoy día voy a hablar en general, porque como digo, hay una vía civil que se encargará. Se ríe. Pero si es verdad, ¿Por qué te ríes, Ricardo? ¿Por qué te ríes, Ricardo? No, pero es que donde él dice voy a hablar en general, capaz que le llegue otro con neta. Claro. ¡Ay, verdad! Bueno, pero él siempre estuvo muy al lado de los golpes, así que, pero curiosamente en esta vuelta le funcionó más la izquierda que la derecha. Oye, pero ¿te das cuenta? Yo creo que por ahí va también el asunto. Mira, hay cosas que se pueden tratar psicológicamente. Y es verdad, porque la gente de repente se puede enfermar, no sé, trae de un neurólogo, en fin. Pero también hay problemas que son del alma, Carlita y mi querido amigo Jajá, que no tiene, que la única solución, desde mi punto de vista, y esta es una manera personal de decirlo, se tiene que tratar con lo espiritual. En mi caso, Dios, que es un Dios lleno de amor, siempre va a tener respuesta para las penas de mi alma. Y así ha sido durante mucho tiempo, con todas las crisis que
que nos trajo la pandemia y todo ese tipo de cosas, pero habría que analizarlo porque muchas veces la gente está tan triste y está tan desgastada emocionalmente que el corazón, de la abundancia del corazón muchas veces habla la boca. Entonces, si hay un corazón que está contaminado con tantas cosas, yo creo que una pastilla no va a solucionar problemas. No, claramente no. Claro. Un buen consejo muchas veces de un psicólogo que a lo mejor tiene más problemas que uno tampoco. Pero sí, yo creo fielmente que en mi caso sí. tengo un manual de instrucciones que me dice cómo reaccionar frente a muchas situaciones de la vida. Y eso a mí me ha hecho muy bien y feliz. Sí, claro, pero por eso digo, a partir de cada ser que cada uno busca refugio donde cree que efectivamente le puede... Por ejemplo, mi gran refugio ha sido mi familia. Mi señora está viviendo en Litueche y llegó al otro día y me dio un abrazo y me dijo, quiero saber de primera fuente qué fue lo que pasó. Claro. Y yo lo encontré una tremenda actitud de ella, más allá de las diferencias que a eso voy yo, ¿me entendí? O sea, entiendo. Tomó, listo, voy a primera hora y estuvo aquí, sí, po. Se están diciendo muchas cosas, quiero que tú me digas qué te pasó. Sí. Entonces, ahí encontráis un refugio. Y finalmente en la vida las personas tienen que estar cuando hay que estar. Y claro, el refugio espiritual de todas maneras, bienvenido. Todo lo que te sume cuando uno está viviendo crisis, todo lo que te sume, es que me voy a acordar de una situación, cuando Oscar Ganga estaba muy complicado con un cáncer gástrico, todo el asunto. Entonces yo lo voy a ver al hospital que está ahí en Mata con Santa Rosa, el Paula, no sé, bueno. Entonces le digo, mira, si tú te sientas en la cama y miras hacia allá, vas a ver la Virgen del Cerro San Cristóbal. Y él me dice, pero si yo no creo en la Virgen. Y a él nunca se lo olvidó, le digo, tú no crees en la Virgen, pero a lo mejor la Virgen cree en ti. No. Y él dice que nunca se le olvidó eso. Claro, Obvio, no, pero yo no creo, yo no creo en Dios. Sí, a lo mejor tú no crees, pero a lo mejor Dios sí cree en ti. Un poco lo que dice Ricardo. O sea, claro. También, claro, todo ayuda, todo y hoy día tú te encuentras con mucha gente que en las redes sociales, oye, me está pasando tal cosa, desde tu punto de vista, desde tu forma de ver la vida, ayúdame con esto espiritualmente, a través de Dios, a través de la religión. Pasa muchísimo, Exactamente. Lo que pasa es que por eso también yo creo que estamos viviendo como un momento social también, que tiene que ver como con todos, un poco reprimidos, no hacemos lo que queremos, no decimos tampoco las cosas que queremos. Somos una sociedad muy como que hemos crecido con cierto miedo a decir cosas. Entonces, en ese sentido nos falta mucha libertad y nos hemos ido apagando y al estar así de reprimidos salen este tipo de cosas después, estas enfermedades o situaciones en las cuales tú te desbordas y uno no entiende nada, ¿por qué está reaccionando así? Pero creo que, claro, y ahí está lo que también dice Sipsup, Ricardo, que tiene que ver con que, como aparte de primero entender tu proceso, de dónde viene todo lo tuyo, que eso es obviamente que es fundamental en la vida y que lamentablemente no todos tienen la posibilidad, muy pocos lo hacen. Las herramientas también para hacerlo, el apoyo, etcétera. Y darte cuenta. Esa es otra cosa también, darte cuenta que estáis mal, darte cuenta de lo que está pasando contigo. Aparte de eso, el humor es fundamental porque no sé si es el humor la palabra, pero es el tomarse la vida desde un punto de vista mucho más positivo que negativo. Porque si quisiéramos ver lo negativo, estaríamos... Tienes toda la razón. Carlita, ¿puedo intervenir? Mira. Sí, obvio, pues. Sí, mira. Le quiero regalar a Jajá una frase y yo sé que él la va a entender muy bien. Y se la voy a leer textual, que tiene que ver mucho con lo que acaba de decir Carlita. Dice, siempre he creído que la bendición de la risa nos ha sido dada para que podamos soportar y hasta a veces olvidar los reveses y episodios amargos del diario vivir. ¿Quién dijo eso? De haber sido un filósofo de la vida. Así comienza el libro de Jajá Calderón, El niño que enloqueció de humor. Pero qué por eso bien, digo, un aplauso, de la vida. porque le hiciste la conexión maravillosamente para poder entrar también en ese tema que tenemos que hablar de todas maneras, tu libro, Jajá. Gracias, Ricardo, gracias, qué bueno que estáis. Sí, lo que pasa es que ese fue el primer libro que escribí. El niño que enloqueció de humor. Y que juega un poco con la gente lo asocia con el niño que enloqueció de amor. Claro, lógico. Un cuento de Eduardo Barrios.
Y claro, yo también ahí cuento un poco eso de que de muchas cosas, porque yo viví, vengo del campo, Sagrada Familia, al interior de Curicó, Sí. levantándose a las 6 de la mañana, ir a sacar leche, después del colegio, terminar el colegio, te iba a las chacras a trabajar, porque un padre ausente a partir de los 10 años, una cosa así. Entonces, yo, de hecho, en el primer libro, la primera historia que cuento, cuando mi mamá sentía que mejor de los hermanos se había portado, lo llevaba a Curicó a tomar helado. Ya. Y ese era el gran premio, y Obvio. había que portarse bien y el Sí, asunto. Y un día estábamos en una panadería en Curicó, un Curicó muy distinto al que se vive hoy, de mucho. Entonces iba pasando un cortejo fúnebre y cierran las cortinas en la panadería. Naturalmente en señal de respeto. Obvio. Y yo le pregunto a mi mamá con 7 años, ¿por qué cerraron la panadería? Y me dice, guarde silencio, y si cierra la panadería es para que al muerto no le dé hambre. No, Mi te mamá. creo. Y yo Ay, siento Dios que mi mío, madre me dio una qué respuesta acorde a la edad que yo tenía. Porque si me Obvio, empieza, claro, porque si te empieza a explicar la otra muerte, cosa. no la voy a Exacto. entender. Es que Entonces, heavy eso, es también, verdad. claro, a partir de ahí también entendí de que uno puede tener muchas respuestas en la vida acorde a las preguntas que te está haciendo Total, la vida. sí, po, A las sí. preguntas que yo, por ejemplo, el otro día hice un show en la cual tenía una bajada de libro que decía, del texto que decía el espectáculo, el comediante no llora, factura, a propósito de lo que había pasado con de la Shakira. Shakira, sí. Claro. Entonces yo comencé mi espectáculo con la voz de Carlos Pinto y yo mismo me entrevistaba Ya. a partir de eso. Ya. Entonces el Jajá Calderón había decidido dar esta entrevista, pero había que ocultar su imagen. Entonces cada vez que yo hablaba yo me tapaba Salía. así. ¿Me entendí? Todo el Ya, sí, asunto. sí. Entonces Genial, genial. Ahí está la música. ¡Ay! da así a presagiar que al interior de la localidad de Melipilla, en un lugar llamado Mayarauco, un pueblo tranquilo, habría de vivirse una situación que dejaba entrever una violencia inusitada por parte de un personaje y a quien, en el afán de ocultar su verdadera identidad, llamaremos el Charlie. Esta es la vida de Jajá Calderón y quien ha decidido dar su testimonio. El protagonista de esta historia habla por primera vez lo sucedido aquella noche. Gracias por darnos esta entrevista. De nada. Jugaba mucho De con nada, claro, tapado, ¿cachai? Sí, y a petición del abogado hemos decidido tapar su rostro. Porque yo finalmente, ¿qué es lo que busqué, Ricardo? Para estas cosas, Carlita, Ricardo, había que buscar un abogado que no fuera tan farandulero, Sí. que trabajara para callado. ¿Tú sabes dónde llegué, Ricardo? ¿Tú sabes dónde llegué? ¿A qué abogado? Aldo Duque. Obvio, al tiro, mismo que al claro, tiro, al sí, tiro. porque Y me dijo- no era otro. Y ya está sin, ya sí está sin gorro. Claro, ya, y me sí. dijo, mira, yo te voy a decir la verdad. Aquí hay dos caminos que tenemos que seguir. Y tendrá que ser hasta las últimas consecuencias. Porque aquí hay un delito que, podemos decirlo, es penal y es civil. Y obviamente tenemos que hacerlo de tal manera que pueda ser, y esto va a llegar hasta las últimas consecuencias. Y ahí me quedó clarito lo que hay que hacer. Entonces, claro, Ay, bien, a bueno. partir de todos los dolores que me han pasado en la vida, que están en el libro, y que te tengo uno para ti, se me olvidó traerlo ahorita. Gracias. Yo digo, construyo un parque de entretenciones. Fíjate que cuando yo fui a Viña, Alex Hernández, una a mí que nunca se me olvidó, y llegamos a acuerdo, la primera reunión me Sí. dice, ¿qué quieres contarle a la gente? Me pareció genial. ¿Qué quieres ¿Quieres contarle a la contarle? gente? Le dije, yo quiero contarle que yo soy de campo, Dale. Y yo tenía, y siempre lo digo y lo cuento, y a quien se lo cuento, digo, ¿y por qué no lo hiciste? Porque muchas veces alguien te frena. Tú sabes que yo tengo mis ojotas, que lo digo con mucho orgullo, Sí. que tal vez cuando tenía 13, 14 años me avergonzaban, Claro, porque lógico. estás en una edad que querís parecer lindo frente a Sí. la niñita, todo eso. Yo todavía las conservo. Y yo iba a ir con ojotas, pero bien cacharpeado, con ojotas. Sí, Me iba a sí. poner esas medias que se colocan las mujeres que son color piel cortita, ¿no es Sí. cierto? Y yo le iba a decirle que el primer aplauso son para ella, porque cuando yo tenía 14 años le dije, un día vamos a llegar lejos, y mira dónde llegamos. Entonces tenía una conexión Sí, desde las emociones total. tremenda Sí, po. también. Sí. Y a partir de ahí yo comenzaba a contar mi historia,
que alguna vez fui con ojota al colegio, que me mandaban para la casa, que andaba con los forros lisos. Entonces, a partir de todos mis dolores, Con los forros claro, a partir de todos mis dolores yo instalo una... Claro, pues, lógico. O sea, mi madre, yo tenía 7 años, murió mi padre y yo no sabía lo que era la muerte. Volvemos a la conexión de lo que contaba cuando estábamos en Curicó, Sí. en la panadería. Y yo le digo, mamá, ¿qué pasó con mi papá? ¿Y qué te decía? No, el papá se fue de viaje. Y yo crecí con eso. Entonces, pues yo puse un parque de entretenciones en la cual yo le preguntaba a mi mamá, pero ¿cómo de viaje si lo vi entre un cajón? No, lo mandamos por encomienda. Entonces, claro, a partir de todos esos dolores, yo instalo un parque recreativo. Y con respecto a lo que pasó con este señor Reyes, también. Pero eso yo lo puedo hacer. Porque a mí me afectó. Claro. No, yo no acepto que otros se vengan a reír de. No sé si me entendí, Sí, porque es mi absoluto, proceso. es tuyo, claro. Es Sí. mi proceso, yo veo y yo lo expongo. No, Sí. no permito a nadie que venga aquí a decir, como me dijo el otro día, pero igual fue gracioso, un amigo me saludó, todo el asunto, me dice, mira, vamos al McDonald's porque por último ahí podéis elegir los combos. Me pareció igual simpático, ¿cachai? Obvio, Claro, obvio. vamos al McDonald's. Sale de todo, sale Claro, una claro, talla buena, claro. sí, Y yo es lo verdad. entendí porque él me conoce y quiere verme bien y todo el asunto. Entonces, claro, yo como digo, instalo un parque de entretención y el niño que enloqueció de humor tiene eso, un poco eso, porque donde ha habido mucha tristeza, donde se han refugiado muchos dolores, yo coloco un parque de entretenciones. Yo vivía en un fundo. Los fundos de antes... El papá pagaba el derecho a la casa, al talaje, que era tener animales, a media cuadra para sembrar la chacra, y resulta que muere mi papá y entonces se nos quería quitar todo eso. Claro, sí, po. Y yo cuento ahí en el libro que cuando iba a buscar las galletas tenía 8 o 9 años y el administrador, el llavero del fútbol, que el que repartía las galletas, me decía, oye, pero tu papá no lo vi trabajando. Yo decía, no, es que yo no tengo papá. Entonces no te toca pan, pues cabrón. Ay, pobrecito. Y Oye, allá iba mi mamá sí, a obvio, pelear. Entonces, a cuidarte, a ese libro protegerte. tiene eso, el niño que enloqueció de humor, porque donde todo aquello que se vivió, yo instalaba un parque de entretenciones. Y un poco con esto, ya, lo que si tú hace 2 semanas me preguntas, Claudio, aquí soy un mar de lágrimas, Claro. porque no entiendo, pero ahora pero ya estoy está ahí, sí, pues en ya, ese ya ha pasado proceso el tiempo. de sí. hablarlo. Sí. De darle otra mirada. Digo, la semana pasada tuvimos un evento en un café con ser en Maipú, ¿no es cierto?, en un pub, donde yo parto mi espectáculo, la música me da culpa y ya llama la atención, y donde yo termino entrevistándome y contando entre broma y broma, como dice por ahí un programa, la verdad asoma. La verdad se asoma. De hecho, de eso y mucho más queremos seguir conversando con los dos, con Jaja y con Ricardo. Bueno, con esta música de ánimo vamos a seguir conversando, por supuesto, con nuestros queridos humoristas Sub Ricardo y Jaja Calderón, que estábamos hablando, ya estábamos en la parte del libro, maravilloso. Y me gustaría que nos contara, andas con El humor sana el planeta. Ah, sí, mi polera. Tu polera, El humor, sí. permiso, me voy a Sí, poner de párate pie. nomás, párate. El humor sana el planeta, ¿no es cierto? En vez A de ver, ¿cuál es NASA, la cámara? La cámara a la 2. La 2, mira, la en del vez de medio, NASA, el humor sana el planeta, ¿no es cierto? Y atrás tiene otra leyenda que dice... Dice que... ¡Ay, es que estoy ciega! Espérate. El humor. ¿Qué? Dime tú. Mírame ¿Qué para acá. dice? Cero gravedad. Que Ah, juega un poco- estírala. Cero gravedad. Claro, sí, pues cero gravedad. Cero gravedad. ¡Ah! Que juega con el Buena. concepto... Pero eres todo un poeta tú, hombre. Ya, No, sí, ahí po, se entendió po, perfectamente. po. Soy un poeta, sí, y lo que me tiene contento, porque hoy día me estoy refugiando... Perdón. ¿Viste? Otra vez se van a Era- caer. No, sí, sé no, que ya me otra vez tiene está- nervioso. No, es que todos los invitados. Ya, Ya. espérate. No, pero ahí está bien. No, ya, siéntate bien. Bien. Ah, está igual que mi No, mamá. sí, porque me Siéntate pongo bien. nerviosa, sí, Te ya. lavaste las manos, almorzar. Ya, ahí, derechito ahí. Ya, ¿estáis bien? Sí, estoy Ya. bien. No se me vaya a caer, por favor, ya. Oye, Dale. eh, ¿Qué te tiene contento? me tiene contento porque ya estoy en mi segunda No. producción literaria, Sí. aparte de este libro, que se va a llamar El estallido animal, Ya. que es la historia de la jirafa que está en el parque metropolitano, y ella tenía una visión de todo lo que pasaba en Plaza Italia. Y por las noches se juntaba con los otros animales ¿Ya? y les contaba lo que estaban pidiendo los seres humanos allá. Y hay algo que le llamó mucho la atención a la jirafa cuando decía de que, producto de la delincuencia del ser humano que estaba allá alegando, tenía que vivir prisionero en su propio hogar, tras las rejas. Sí. Y los animales dijeron, ¿y nosotros qué hacemos acá? ¿Acaso no somos Están prisioneros tras las también de un rejas sistema? también. Todo el asunto. Entonces,
comienzan a preparar un estallido de manera silenciosa que lo tenían para febrero de 2020. Los animales del zoológico. Claro. Ya. Y resulta que justo llega la pandemia. Y al llegar la pandemia, el hombre se encerró y los animales salieron a la calle. Y ellos deciden, a través de cómo conectarse, hacer una gran reunión. Reunión todos los animales. Tenían 3 alternativas, que era el chancho con chaleco, la vaquita echada y el pollo caballo. Pero tenía que ser. Cuando te tomáis el trago entero y lo botáis, eso es la vaquita echada, No, es que hay un restaurante que se llama la vaquita echada. Sí, pues sí sé, pero también tiene un sentido, dale. Ok, espérate. Ya. Entonces se dieron cuenta que, claro, pero tenían que ser puros platos vegetarianos porque hay que cuidar la especie, ¿no? Sí, obvio, claro. Exactamente. Sí. Entonces ahí dice, oye, hay una cosa que siempre los humanos, los chilenos, dicen, no, lo que le pasa a este país, la descentralización, que nunca se da. Entonces ellos deciden hacer la reunión en la isla de Chiloé. Porque las necesidades de los animales y las necesidades de las aves de la isla son muy distintas a las que tienen los hombres acá. Y que pasa lo mismo, o sea, las necesidades de la gente de Arica. Es clarísimo, Entonces, la gracia es que tú vas leyendo el libro y en paralelo tú dices, no, pero este no me está hablando de los animales, esto me está hablando de la conducta del ser humano. Porque de hecho deciden sacar al león, porque el león ha hecho una muy mala gestión. Durante todos sus años como rey de los animales, matanza de elefantes, de las ballenas, las corridas de toro, el rodeo. Y aquel que dice, bueno, si a alguien no le gusta el rodeo, que no vaya. Y el novillo levanta la pata y dice, no, pero tú tenés que ir. O sea, es como... ¡Ay, sí! ¿Sí o no? Oye, Zipsup, ¿tú habías escuchado esto? No. Sí, bueno, yo una cosa que admiro de Jajá es esa creatividad que tiene y un tremendo creador, un libretista pero innato y la verdad es que eso es muy poco encontrarlo en los comediantes. Yo a mí para inventar algo tengo que meterme de cabeza en poder escribir alguna cosa y en él es tan innato, por eso no, yo lo admiro muchísimo. Hemos tenido obviamente la oportunidad de compartir tanto de escenario, de poder tantos programas de televisión. Y te felicito por esto. La verdad es que yo creo que hace falta hoy día, a la gente hoy día le hace falta leer un poquito más y si lee algo que le va a hacer bien a su corazón, bueno, y impecable. La idea mía es que cuando hagan esta propuesta, estos que están armando esta propuesta, ¿no es cierto?, de una nueva... Bueno, si no les gustó la que hicieron ellos, lea la que hacen los animales. Porque el león, cuando se da cuenta que lo van a sacar, dice, bueno, sáquenme, pero si a mí me preguntan, yo pondría el leopardo. Dice, no, porque el leopardo también es de la familia de los mamíferos, entonces terminemos con los familiares en el poder. Entonces, no, este me está mandando otro mensaje, ¿cachai? Entonces, tú vas hablando de los Jajá, animales. con razón te llegó un... Oye, ¿Tú creí? Me movieron la neurona. No, Claro. no, espérate, pero es que claro, igualmente tú en esto que nos estás contando, ¿cierto? Que es bien poético y también... Oye, disculpa, envié las imágenes de lo que es la portada y contraportada. No sé si la pueden mostrar. Sí, la vamos a mostrar, me imagino. Sí, tenemos las imágenes que... Estamos trabajando en la portada y la contraportada. Exacto, Sí, la portada y la sí. contraportada. Este es de... tu segundo libro. Que incluso ya, quien lo leyó me dice, ¿sabéis qué? Este libro está como para leerlo en un colegio. Está súper bueno. Sí, está muy bueno. porque ¿cuánto se llama? Juega. O sea, ellos, los animales tocan todo este tema del comportamiento que debieran tener los seres frente a lo que es el calentamiento global, frente le da toda la mirada, digamos, no solamente política, social, económica, a esta depredación, ambiente. esta depredación que se va dando, incluso cuando toco el mundo marino, habla de la ley de pesca, en la cual los choros se dieron cuenta que... Al ser los choros, yo me acuerdo claro. al toque del bombo feca. Bueno, esa es otra historia. Los choros se dieron cuenta... Esto es horrible. Los choros se dieron cuenta que si no tenían educación, iban a ser siempre unos choros preparados, pero preparados en un restaurante. No preparados para enfrentar la vida, porque tú puedes ser choro, pero ser choro de verdad. Pero preparado con educacional. Entonces, ellos dijeron, vamos a estudiar, y se metieron a un sistema CAE que tiene la Marina, ¿no es cierto? En la cual dijeron, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Estudiamos, y tenían 2 alternativas, la Universidad del Pacífico y la Universidad del Mar. Las dos quebraron. Sí, las dos quebraron. Hoy día los choros están procesados porque firmaron cheques
Y tú entenderás que un salmón procesado tiene la posibilidad de buscar otros mercados. Sí, obvio. Un chorro procesado tiene que buscar un abogado. Y ellos insisten en que debiera ser así porque si ellos estaban preparados, o sea, la ley de pesca no pasa. No pasa. Porque los peces gordos hasta ahí no me habrían llegado. Entonces juega mucho con este tema, claro. O sea, la diversidad que se tiene que dar en términos del cuidado del mar. Entonces va con un mensaje paralelo a... Si tú me dices, cuéntame un chiste, no sé contarte un chiste. Yo pero espérate, soy pero de generar contenido. Sí, tú eres como de contar historia. Sí. Ricardo como más de chiste. Sí. Y de chiste ultra sano también, porque son También, pues, exacto. Sí, yo, las veces que, cuando compartimos la última vez, yo estaba impactada de lo sano de su... Pero si el humor... Y el humor era... Y uno se moría de la risa. Pero disculpa, lo que pasa, ¿cierto, Ricardo, Carlita, que hoy día la gente, el humor en el afán de ser transgresor, son agresor? Claro. ¿Creen Claro, que ¿sí o no? ¿Creen que en la medida que le coloquen más garabato, parece que fuera de mayor contenido? Y no es así. Por eso entremos en ese tema para que, Ricardo, tú, ¿qué opinas al respecto de, por ejemplo, ese tipo de humor? Que quizás, recordemos cercano, quizás algunos estandaperos que han sido más groseros, algunos para... Claro, todo depende del punto de vista que uno lo mire, pero quizás para nosotros que somos más grandes nos parece un poco agresivo ciertas rutinas, que escuchar a una mujer decir mucho garabato Sí. no me gusta. ¿Qué te parece a ti, Ricardo, ese tipo de humor? Yo creo que, bueno, hay que partir de la base de que creo que hay público para todo. Ya. Para todo estilo de humor. Ujú. Y en ese aspecto cada uno sabe hasta dónde llega el límite de lo que está contando para que la gente se ría. Claro. Sí. Personalmente, yo opté, porque no puedo decir que siempre me dediqué a hacer humor blanco. En algún momento también hice rutinas que tenían un poquito de garabato, que sé yo, pero en el momento cambié este estilo de humor porque sentí que el humorista tiene la gran responsabilidad de poder llenar el corazón de cosas bonitas, de cosas alegres, de que la gente no que se olvide de sus penas y sus tristezas, sino que transforme en risa el dolor de las personas. No para que la gente soporte ese dolor, sino que para que transforme ese dolor en alegría, tome conciencia y se autoconvenza del cambio que tiene que hacer. Entonces, si le ponemos y le seguimos poniendo y contaminamos aún más nuestro corazón, obviamente la risa o los problemas que tiene la gente no los vamos a solucionar de esa manera, porque lo único que vamos a hacer, vamos a influenciar más violencia, más falta de respeto, más que se pierda el respeto a la autoridad independientemente del color que sea. Y eso parte, creo yo, que de nuestras propias casas, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? A ver qué ven, qué leen, qué están oyendo, cuáles son las conversaciones que tienen. Sí. Y creo que de ahí parte, creo yo, una sociedad más sana, más alegre. Y eso se ha perdido muchísimo. Yo creo que soy un defensor de la familia, soy un defensor de sentarse a la mesa y dejar el celular de lado, por lo menos mientras almorzamos, para tener algún tema de qué conversar y poder reírnos y conocernos. Claro. Sí, totalmente. Yo creo que estamos todos de acuerdo. Sí, es súper importante. Claro, pero lo importante exactamente, sí, en la teoría, bien, Ricardo, pero en la práctica, claro, cuando a veces también tienen que estar las herramientas, vuelvo al tema, o sea, la herramienta hablan de una familia bien constituida, donde está el padre. Pero hoy día sabemos que no es así. Entonces, hoy día el cabro recibe mucha información a través del celular y él elegirá en ese momento la que más le acomode. Entonces, por eso, claro... Pero eso tiene una base, pues, jaja. Eso tiene una base. Sí, eso tiene una base, porque cada cual es libre de elegir para dónde va, pero si tú tienes una plataforma, ¿verdad? Un fundamento que está constituido bajo principios y valores que son obviamente universales: el respeto a la autoridad, la sinceridad, bueno, el cariño. En este país agarramos el prestigio y el privilegio y lo convertimos en golosina y la crianza en hamburguesa. A partir de ahí... Pero entonces a partir de eso tú estás relativizando.
Tú estás relativizando las cosas. No le estás dando el peso que corresponde. Sí, lo que pasa es que yo creo De hecho, que disculpa, yo saco a los dos. Yo creo que sí. los dos tienen su... Y los dos van en la misma línea, Sí, claro. ojo. Sí, eso es. Se juntan las Justamente. dos. Lo que pasa es que, claro, Ricardo tiene una forma de ver la vida que también él ha tomado ese camino, que es un camino de transformación, Sí. y que a muchas personas les toca el alma y son capaces de transformar su vida a través de ser cristiano y entregarte a Dios. Eso yo... A toda la gente que conozco que es cristiana son como Ricardo. Tiene un gran refugio, o sea, sí, pero duda. y son felices. Y tú decís, pero ¿cómo son tan felices? Claro, ¿Cómo eso. es como va a pegarles, ¿cachai? Claro. Claro. Pero también está el otro lado de personas que en algún punto han tenido la opción, como tú, jaja, de que estás viviendo un momento difícil en tu vida, no solo por Claudio, sino que antes de eso, y venías con algo y estallaste y encontraste las herramientas esas que hablas tú. Entonces él ahí dice, y las personas que no las tienen, ¿qué pasa con Exacto, ellas? eso voy yo. Y ahí es donde también uno apela a lo que está pasando en este país con la salud mental y con en general todos los derechos que debiésemos tener todos. Yo creo que la televisión abierta en general se farrió una gran oportunidad en plena pandemia de haber hecho este asunto de programa. O sea, Total, sí. claro, estamos encerrados. Sucumbir la dieron tantas veces que el alcalde va como en la 5ª reelección. Po. Es verdad, Claro. es verdad, sí. Don qué loco Federico eso. Faldivieso lo llamaba como la 5ª reelección. Entonces, claro, programas simples, de estas autoayudas, Sí. en forma Sí. entretenida. Es verdad. Sino que se Se han dedicaron... perdido los programas Claro, de televisión desde la donde zona de el humor confort. sea un aporte, porque Sí, po. muchas veces nos han invitado a programas de televisión, pero no contamos ni un chiste porque vamos No, a hacer po. cualquier otra cosa menos a poder entregar lo que nosotros sabemos hacer. Sí, se Entonces murió. vamos a jugar, qué sé yo, que también es divertido, Sí, claro. le metemos nuestra gracia, lo pasamos bien, pero lo principal, para lo que nosotros, creo yo, personalmente, para lo que fui creado, cuando encuentro mi propósito, no están los espacios para poder trabajar en esto tan bonito que es poder llevar humor y alegría a la gente. Totalmente, chiquillos, tenemos que cerrar ya porque se nos fue volando el tiempo, así que lo que quieran decir, jaja, cuéntanos del libro, por favor. Sí, el claro, segundo. yo ya está en un proceso de revisión por parte del periodista encargado del contenido. Va con algunas ilustraciones muy simpáticas y todo el asunto. Y yo creo que de aquí a fines de abril ya debería estar listo para salir al mercado el libro. Ya, Y la verdad que buenísimo. me estoy refugiando mucho porque por ahí lo coloqué yo, que me encanta colocarme frente al computador, porque el computador no me dice, no digas eso, a lo más me corrige la palabra Claro. mal escrita, Sí. pero no me corrige lo que estoy sintiendo en el alma. Eso es lo bueno que tiene el computador. Entonces hay una mezcla entre la inteligencia emocional, que la pongo yo, y la inteligencia artificial que la está colocando. sí. Y creo que hemos hecho un muy buen cruce los dos, hemos hecho un muy buen equipo. Sí. Te encontraste con alguien ahí, Sí, te encontraste con algún espacio muy bueno. Entonces, de verdad que me tiene muy entusiasmado este nuevo libro y creo que va a andar bien por lo mismo, porque juega un poco desde la cosa pedagógica de hoy día, de cómo nos estamos comportando frente, por ejemplo, me estoy acordando, yo hice todo un estudio, porque a mí me gusta escribir, pero me gusta escribir con base. Hice todo, ¿por qué los soviéticos a mediados de los años 50 eligen esta perra laica, la que tenía que ser la que iba a viajar al espacio? Sí. Y hay todo un tema. Eligieron 3 perros vagos, porque el perro vago de alguna forma está expuesto al frío, al calor, Claro, al claro. hambre, y tú no sabías qué te ibas a encontrar en el espacio. Claro. Entonces, parte con verdad y parte con el tema de que los soviéticos dicen, sí, mandemos un perro, porque un perro ya y le pasó algo al perro y que... Claro, da era lo como que en mismo. ese punto, en En esa cambio, si época no le mandáis un importaba. astronauta, punto uno, hay que tomarle un seguro. Le pasa algo, va a venir toda la semana la señora, ¿y qué pasó con mi marido? Que los niños lo echan de menos, hay que pagar la indemnización. Pongamos un perro adentro. Dale. En esa época, claro, porque Claro, ahora sería entonces, imposible. juega un poco con la verdad, Sí. y a partir de esa verdad Total. yo también le coloco un poco de comedia. Yo hice un estudio de dónde rescataron este perro en un barrio en Moscú. Entonces mezcla Genial. verdad con el juego de la creación y convertirlo en comedia, y por lo tanto también convertir la lectura en algo entretenido, que no sea de mucho fantástico. peso. Te Sí. queremos agradecer por estar con nosotros, Gracias, jaja, esta Carlita. mañana. Un agrado conversar contigo acá en Emprendidos. Y nuestro querido amigo Ricardo. Un abrazo, verlo. Sí, no, gracias Carlita por la invitación, por la consideración, un abrazo querido amigo, jaja, espero que nos veamos personalmente en algún momento. Sí, de todas Y maneras. para finalizar, bueno, lo único que podría decir que el humor, Carlita, es un vehículo poderoso para transmitir ideas.
Sí. conocimiento, bienestar, positivismo. El humor debemos tratar de sacar el mejor provecho a esta herramienta. Cuando la gente abre la boca en nuestros talleres de risoterapia para reír, es el momento preciso para poner en ella un bocado de conocimiento, de conciencia, de paz y de gozo. Y fíjate, Buenísimo. Sonrían, Buenísimo. sonrían, Yo te- llenen lo- su corazón de cosas bonitas porque un corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Te mando un abrazo gigante y los tengo que despedir. Muchas gracias. Y nos siguen Muchas ahí también, gracias. nos siguen Sí. también en nuestro Instagram, Zipsup Humor, por cualquier cosa que necesiten. Jaja Eso. Calderón Estamos Oficial, contactando. ahí estamos también. Jaja en- Calderón Oficial y Sí. Zip Humor. Besitos para los dos, que tengan Muchas gracias. un excelente día y nos vamos a encontrar nuevamente, por supuesto.